Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a este su canal. Les agradezco todos los mensajes, todos los likes que nos han dado y bueno, en este capítulo tenemos a una persona muy especial para mí, una doctora que admiro muchísimo, es la doctora Angélica Martínez. La doctora nos hizo el gran favor de estar aquí con nosotros después de todas las actividades que hace, que créanme son muchísimas. Eh, la doctora ahorita está secretaria del subsecretario de Salud, ¿no? Si no me equivoco, y también es anestesióloga, entonces Abraham tiene muchísimo, muchísimo trabajo y te agradezco, antes que nada, doctora, que te hayas dado el tiempo de venir aquí. Muchas gracias primero por la invitación, aunque corrí un poco para llegar, pero con mucho gusto. Muy agradecida contigo por haberme invitado. Yo soy, Angélica Martínez Huitrón, soy médico, por la UNAM, soy anestesióloga por la UNAM, y tengo una maestría en la administración de hospitales, tengo algunos diplomados, entre ellos algunos importantes o los que más me han gustado. Pues, políticas públicas para la inclusión y el bienestar, hice cuidados paliativos y ética de la salud. Muchísimas gracias de nuevo, y me gustaría preguntarte primero, ¿por qué decidir anestesiología? ¿O cuál es el término correcto para que la gente sepa? El término correcto es anestesiología. La anestesiología es una rama de la medicina que es una ciencia y es arte, ¿no? ¿Por qué estudié anestesiología? Porque pensé que era fácil, pero me equivoqué. Es una especialidad muy completa, muy, muy completa. Quiero decirte que yo estaba casada cuando empecé la residencia. Y yo decía: "Bueno, pues, dormir y despertar a los pacientes ha de ser eso sencillísimo". Claro. No, me equivoqué. Es una especialidad sumamente compleja, integral, debes de saber de todo absolutamente. Fisiología, bioquímica, farmacología, farmacocinética, anatomía. O sea, tienes que saber de todo, porque, la vida dentro de un quirófano es increíblemente espectacular. Y yo creo que cuando las personas ponen su vida en tus manos, es una gran responsabilidad. Y ahora, pues, no me arrepiento de haber sido anestesióloga. Y luego solamente me dediqué a los niños, ¿no? Solamente, exclusivamente a atender a los niños. En un hospital que está en el norte de la Ciudad de México, un pediátrico, que es el Hospital Pediátrico de Legaria, donde yo empecé a trabajar ahí como anestesióloga. Bien, doctora. Y tocando este tema, ¿te ha tocado algún caso, que te haya dejado marcado en la parte de la anestesia? ¿Algún caso que nos quieras comentar que te haya dejado ahí sí una marca especial para ti? Yo creo que todos los casos te tocan, te llegan, te hacen simbrar tus fibras del corazón, ¿no? Eh, todos, 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 y más por cuando son niños. Y cuando el paciente está sumamente grave y el niño se recupera, bueno, no tienes más que agradecerle a la vida y a Dios que hayas tú podido contribuir a su bienestar. Recuerdo un caso de un niño migrante que, le fue golpeado por algunas personas, porque estaba en la zona prohibida para vender sus chicles, ¿no? No era su esquina. Ujú. Entonces, lo golpearon tanto que lo dejaron inconsciente. Llegaron sus tías y pidieron ayuda. Y lamentablemente, o desafortunadamente, pues, nadie me socorrió, ni nadie me socorrió. Ella recuerdo que eran altotas, grandísimas, eran como, no sé si eran haitianas o dominicanas, ni siquiera lo recuerdo, pero ese pequeño tenía 16 años, era
un chico grande, delgado. Bueno, es un chico grande, muy delgado. Cuando a mí me llamaron para atenderlo, me llamaron en la madrugada y, y porque no había sido atendido en varios hospitales. El accidente había pasado en el Estado de México, por allá por donde pasa el tren que llamado La Bestia, Ah, Tultitlán, una cosa sí. así, y el niño tuvo que recorrer desde allá hasta acá, hasta el pediátrico de Legaria, para donde lo atendimos. Entonces, cuando lo vimos, cuando lo evaluamos, el niño estaba a punto de perder la vida. Le llamé a un amigo que es neurocirujano, porque justamente también llegó otro bebé muy grave, entonces necesitábamos armar equipos quirúrgicos. Y como directora, yo entré a darle la anestesia a ese niño. Llegó, un doctor neurocirujano y entre los 2 lo operamos, el niño se recuperó. Y ya después de tiempo me mandaron un video del niño bailando como salsa, como guaracha, como yo no sé qué era, pero el niño estaba súper bien. Y creo que no tienes más que agradecerle a la vida, a Dios, al universo, que te puso en el instante preciso para ayudar a un ser humano. Entonces, esos casos son espectaculares, ¿no? A veces no todo sale como él, como ese caso, como ese niño, pero en todos pones el corazón para que salgan bien, ¿no? Conocimientos, habilidades, destrezas y y el amor a tu profesión. Muy bien, Doc. Y, por ejemplo, en estos casos, cuando tú estás en quirófano, cuando te tocó estar, pues, en la anestesia, ¿cómo haces tú para controlar esa o administrar el estrés de tener una persona y que muchas horas bajo cirugía y saber que, pues, obviamente tú haces la diferencia, que él está entre la vida y la muerte bajo tus manos? ¿Cómo haces tú para manejar esa situación? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es, tienes que tener como médico mapas mentales, rutas mentales, ¿no? Desde cómo ordenas tus medicamentos, cómo los pones, dónde están ubicados. Tienes que saber que cuentas con todo el equipo que requieres si acaso el niño, se agrava. Si el niño tiene una parada cardíaca, saber que el carro de paro está en su lugar, que está cargado el desfibrilador, que está completo, que los medicamentos no están caducos. Entonces, cuando tú tienes todas esas cosas que no dependen de ti nada más, porque somos un equipo, ¿no? Es la enfermera circulante, la enfermera instrumentista, bueno, hasta el de intendencia toma relevancia en este caso, el camillero, el cirujano, los ayudantes y el anestesiólogo, somos un equipo. Y cuando hay confianza, cuando hay trabajo en equipo, cuando tienes, todos los procesos bien diseñados, ¿no? Que si pasa esto, tengo que hacer A, B y C. Son como algoritmos de manejo, ¿no? Así como hay un algoritmo de manejo de la vía aérea difícil, que ya sabes que si con A no se pudo, entonces tienes que hacer B o C o D, dependiendo, ¿no? Claro. Dependiendo de la situación. Pero creo que es así como controlas, te controlas. Estrés nos da a todos nos da mucho estrés. Pero creo que logras mantener ese equilibrio cuando tienes todo lo necesario, cuando sabes que cuentas con un equipo que todos somos exactamente lo mismo, estamos ahí por un mismo fin, el bienestar del niño. Dices, es así como yo lo gestionaba, ¿no? Ahora tengo otro tipo de estrés y no lo gestiono así, ¿no? Pero, es así como se gestiona, haciendo las cosas, no de manera rutinaria, no.
porque siempre habrán, cada caso es diferente, cada niño es diferente, porque los seres humanos somos totalmente diferentes entre unos y otros, ¿no? Y respondemos diferente a X medicamento o tenemos nuestra propia idiosincrasia a cómo respondemos a los medicamentos, a los fármacos. Pero sí es bien importante como tener tus rutas de saber qué hacer en casos que se complique el paciente. Y doctora, ¿crees que sea o haya diferencia en el manejo entre una persona adulta y un niño? ¿Cuál crees que sea más complicado? ¿Cuál para ti ha sido más complicado de sobrellevar en la parte de anestesia? Bueno, pues a mí lo que me gusta es atender a los niños que están sumamente delicados o delicados. Creo que, yo en el hospital donde yo trabajé es un hospital referente de la Ciudad de México, donde llegan muchos niños graves con trauma de cráneo. Entonces, pues llegaban desde pequeñitos, desde bebecitos hasta adolescentes, ¿no? Creo que de alguna manera me especialicé en ese tipo de niños y pensar que contribuiste a que mejorara su salud, a que ese niño que marcara la diferencia, el equipo quirúrgico, que marcara la diferencia entre la vida y la muerte, eso no tiene precio. Creo que tu alma trasciende con esas cosas, ¿no? Y bueno, y retomando un poco, ¿por qué anestesiología? Porque es una especialidad que te puede dar, eh, desde hacer terapia intensiva, atender a pacientes en cuidados paliativos, hacer clínica del dolor, también para pacientes con cáncer, para pacientes críticamente enfermos. Eh, es una especialidad sumamente bella, compleja y también es muy, integral. Por eso estudié anestesiología. Muy bien, ¿y cuáles crees que sean los principales mitos o ideas erróneas respecto a tu especialidad? Ay, que a la señora que le pusieron una raquia, que no se llama raquia, o sea, es un bloqueo peridural, ¿no? Ujú, Y es una anestesia regional. ujú. Hay anestesia general, hay anestesia local y también la anestesia regional, o sea, una región del cuerpo le causas insensibilidad al dolor, y también inmovilidad, ¿no? Generalmente se utiliza mucho una anestesia, regional para las cesáreas, o cuando tienen mucho dolor las señoras en el parto, se pone analgesia obstétrica, para que no tenga tanto dolor la señora, esa mujer que está a punto de conocer a su persona preferida, Sí. y se pone esta analgesia, se pica la espalda con una aguja que se llama TUI, y puede ser un poquito molesto al principio porque se pone, anestesia local, primero como un lavoncito, y es ardoroso, como chile. Pero después de eso ya no se siente nada, no se debe de sentir nada, ¿no? Si lo estás haciendo bien. Pero de pronto la señora después de 30 años dice que le duele la espalda porque le pusieron la raquia. No puede ser, o sea, no puede haber un dolor crónico de 30 años, de 15 años después de un bloqueo peridural, ¿no? Otra cosa es que, ¿y si me ponen anestesia general y si no despierto, no? Bueno, todos los procedimientos anestésicos llevan riesgo, ¿eh? Todos. Y tú lo debes de saber, o sea, hasta poner una anestesia local conlleva riesgos. El paciente puede hacer un shock anafiláctico y puede perder la vida. Pero no es lo común, no es lo común, no es lo que el libro dice que pase, ¿no? Pero que sí puede pasar. Entonces, todo lleva riesgo, todo, pero no es como regla, o hay un mandamiento que si te duerme, ya no vas a despertar, Claro, ¿no? okey. ¿No? Sí, no, y son de los más interesantes esos,
porque a veces las personas le tienen mucho miedo justamente a esa parte, ¿no? Que sienten que, pues, se van a quedar en la anestesia. Yo he escuchado mucho eso, me voy a quedar en la anestesia. Y bueno, yo la verdad no sé hasta dónde podría ser esa parte de realidad, pero qué bueno que nos estás aclarando, doctora, porque sí es una duda que tenemos mucha gente. Y, eh, de verdad que te admiro en todo lo la parte de anestesia y todo lo que has estudiado y todo lo que has logrado. Hay un tema muy importante y que te agradezco que nos hayas permitido tocarlo antes de esto, y me parece la muerte de tu esposo que falleció de cáncer, y es un tema que me gustaría que nos lo platicaras, comenzando con cómo fue la historia con tu esposo, desde cómo fue que te conociste cómo fue que conociste a tu esposo, y bueno, me gustaría si te quieres abrir en esta parte. Mira, es un tema que pasarán muchos años, pasarán muchos septiembres y todavía duele, ¿no? Sí. Hoy, hoy justamente cumple 11 años de fallecido Angelio, así se llamaba mi esposo. Y bueno, pues fue una historia, como un poco chistosa, porque él era hermano de una de mis amigas, ¿no? Entonces, mi amiga nos invitaba a comer pozole estilo guerrero al grupito de amigas en su casa, que después fue casa de mi suegra, ¿no? Que porque, pues, finalmente sí me convenció. Sí. Pues, comenzamos a jugar uno, me acuerdo perfectamente, después de comer pozole, y él estaba ahí, y siempre era súper mega enojón porque hacíamos trampa. Siempre le hacíamos trampa para que él perdiera, ¿no? Y creo que así empezó todo. Pero yo tengo que confesar que yo tenía un novio y no me interesaba, o sea, realmente no me interesaba. Yo tenía a mi novio y yo estaba así como que a ver de mi primer amor, ¿no? De juventud. Y no me interesaba, sinceramente, pero la vida da vueltas, las cosas cambian y después nos reencontramos. Y bueno, se convirtió en, pues, el amor de mi vida, en el padre de mis hijos, se convirtió en mi cómplice, se convirtió en mi persona favorita, aparte de mis hijos, ¿no? Y, y bueno, en el 2011, 10, 9, en el 2008, a finales del 2008 le hacen el diagnóstico de primero de insuficiencia renal, y no sabíamos cuál era la causa de insuficiencia renal hasta que fuimos con un excelente doctor, un internista, que resultó ser medio familiar de la familia Fuentes, de mi esposo, y, él acertadamente le mandó a hacer algunos estudios, y en una radiografía había una lesión que se llama ensacabocado. Es como, no sé si has visto los instrumentos que hay para hacer como bolitas de melón o bolitas de fruta, Ujú. y cómo queda el hoyito, ¿no? Ah. Esas lesiones en el hueso se llaman lesiones en sacabocado, y él justamente tenía una en la cadera. Cuando la vimos, me dijo: Hay que hacerle radiografías de todo el cuerpo, porque esto no me gusta". Y le dije: "Sí, tampoco a mí". Y al otro día le hicieron todo, todos los estudios, le terminaron haciendo tomografía también al otro día, y obviamente se confirmó el diagnóstico. Tenía mieloma múltiple, ya con afectaciones renales, y se supone que, bueno, no se supone, el mieloma múltiple tiene 3 etapas, la 1A, 1B, 2A, 2B, el 3A y 3B, que depende de qué, pues, de cómo está la función renal, cómo está sus plaquetas, cómo está la hemoglobina, es decir, si está o no está anémico, y de algunos otros, elementos bioquímicos del cuerpo. Y él tenía
cuando se lo diagnosticaron tenía 3A, estaba en etapa 3A bioquímicamente. Tenía lesiones en todo el cuerpo y por eso te hizo esas lesiones del hueso, el calcio que se cae de los huesos se va hacia los riñones y causa insuficiencia renal, ¿no? Por obstrucción. Entonces, afortunadamente, o sea, fue muy rápido y empezaron a dar tratamiento, que el pronóstico era muy sombrío, 6 meses. O sea, desde el primer diagnóstico de insuficiencia renal, yo me puse histérica. Pero además, ¿sabes qué? Con un pesar, no lo sé, algo difícil de explicar porque él no quería que nadie supiera, solo yo. No quería que nadie supiera, entonces para mí era como tener mucha carga, ¿no? Tener mucha carga emocional, porque además, yo tenía 2 trabajos en ese momento y era fuerte, para mí era muy fuerte el diagnóstico. Pero después cuando nos enteramos de que es cáncer, pues fue peor, ¿no? Fue peor. Pero siempre hubo una red de apoyo familiar importante, por parte de su familia, también por parte de mi familia, cuando él me permitió hablarlo, porque no se enteraron inmediatamente. Bueno, cuando la familia se entera, se hace una red de apoyo importante. Fue como muy complejo porque, eh, él era orgulloso, él no quería estar enfermo, era difícil para él aceptar la enfermedad. Y yo creo que de lo más complicado que me pasó con él fue que un día, estando corriendo, con documentos para llevar al hospital para que teníamos cita, me jaló, me sentó así a un lado de él y me dijo: "Dime, dime la verdad, ¿me voy a morir?". Y le dije: "Pero, pues todos nos vamos a morir". Me dijo: "No, no, no te hagas la chistosa, te estoy haciendo una pregunta". Entonces, tenía de 2, ¿no? Quedarme callada y decirle que con la quimioterapia todo iba a estar bien, o ser sincera y decirle: "Pues sí, 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 sí morirás con el diagnóstico". Pero a veces hacemos como pactos de silencio para no dañar a la persona, ¿no? Y lo haces en un acto de protección para él, por el inmenso amor que le tienes. Y entonces le dije: "Si haces la quimio, si respondes a la quimioterapia, tú vas a mejorar y estarás aquí mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Solo tenemos que, seguir las indicaciones de tu médico". Y al final creo que él se rindió, ¿sabes? Él se rindió. Él ya no él ya no quiso tomarse la dosis completa de la quimioterapia, porque después de la quimio IV, o sea, por la vena que íbamos al hospital, le mandaron quimioterapia vía oral y se tenía que tomar 2 pastillas diarias. Me di cuenta que solo se tomaba una, y entonces yo hice un escándalo y le dije que no, que tenía que tomarse las 2 que se tenía que tomar las 2 y me dijo: "Tú no sabes cómo me siento. Yo lo que te voy a pedir es que respetes mi decisión". Y entonces me cayó el 20. Él dijo: "Todo mundo dice, échale ganas, ¿y dónde las compro? ¿O cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo de dónde las saco? Si veo que me estoy muriendo". Entonces, entendí en ese momento que no era juzgar, no era obligarlo, más bien era acompañar. Acompañar su decisión. Y eso fue doloroso.
doloroso, pero finalmente son cosas que te hacen crecer, ¿no? La vida te da golpes fuertes, pero te hacen crecer. Y para la gente que hay muchas personas que están pasando seguramente alguna situación similar, ¿qué podrías dejarle o decirles tú como lección que tuviste de todo este proceso con tu esposo? Y que, bueno, pues a la gente podría ayudarles. Primero que es importante saber qué quiere el paciente, la persona enferma, es lo más importante. En la Ciudad de México está legalizado la voluntad anticipada. Yo puedo hacer mi voluntad anticipada y puedo dictar las directrices de qué es lo que quiero para el día de mi muerte. Eso lo puedo hacer ya. Ujú. Pero también es importante reconocer a la persona no como enfermo o no como un estorbo, reconocerlo en su dignidad, en sus valores, en decirle: "Órale, aquí estoy para lo que quieras, ¿no? Aquí estoy, aquí voy a estar hasta el final". Otra cosa es que tienen que acercarse a lugares donde haya cuidados paliativos. El Hospital General, el Juárez, los hospitales de la Secretaría de Salud donde yo trabajo también hay cuidados paliativos. Este, ¿Y qué son los cuidados paliativos? Pues son todas las medidas de confort que se le da a una persona que está con una enfermedad, eh, crónica, que está con una enfermedad, terminal, porque los cuidados paliativos no es para la gente que está moribunda. Pues ya moribunda, ¿qué le hago? ¿No? ¿Qué le hago? Mejor desde que me doy cuenta que tiene una enfermedad crónica, empezarlo a cuidar. Que esa persona vaya al dentista para que llegue, pues, de viejito con todos sus dientes y pueda comer, que tenga la autonomía, ¿no? De comer, que vaya a hacer fisioterapia o que haga algún tipo de ejercicio, no que se meta a un gym de paga, no, que camine, que juegue con sus nietos o sus personas favoritas, qué sé yo, pero yo creo que sí es importante acompañarlo en el proceso. Nunca un paciente será o un familiar enfermo será un estorbo, ni una carga, nunca. Claro, qué difícil caso y te admiro por el valor tan grande que tienes. Y bueno, quisiera cambiar el tema, es un poco abrupto, pero ¿cómo fue que pasaste de toda esta parte del quirófano, de la anestesia y demás, a dedicarte tanto a la parte administrativa, que es en lo que ahora creo que estás más de lleno? ¿Cómo fue todo ese cambio o la decisión? Pues mira, yo creo que alguien me descubrió. Porque, de pronto, un día, conocí a un doctor, que había sido directivo en el nivel central y llegó al hospital donde yo trabajaba. Y, platicamos muy rápido, muy rápido, varias veces nos encontrábamos en el estacionamiento. Y después él me invitó, a él lo nombraron director de un hospital pediátrico y él me invitó a ser su subdirectora médica. Y yo le decía: "Doctor, ¿está usted seguro?". Porque yo no sé nada. O sea, yo acabo de empezar a estudiar administración, porque me habían prometido una plaza de jefe de servicio, ¿no? Que me estaban gestionando y debía de tener administración, un diplomado. Y era el mero trámite. Y dijo: "Es que usted está estudiando, creo que tiene cualidades, acepte mi propuesta". Y bueno, pues acepté su propuesta y sigo aquí, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de tenerlo como mentor durante un poquito tiempo, como 1 año, 3 meses, una persona sumamente inteligente, responsable,
con muchas habilidades administrativas. Yo terminé mi diplomado, después hice una maestría, después hice la maestría, después hice una especialidad, después hice como muchas Ajá. cosas administrativas, hice dirección financiera de hospitales en el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca. Entonces, me empezó a gustar el rollo de la administración, no no el poder, porque cuando mucha gente llega a esos puestos Ujú. directivos donde yo he tenido la fortuna de estar en algunos, piensan que el poder es para hágase. No, así no es. Esos puestos administrativos son de responsabilidad, alta responsabilidad, harto trabajo y mala paga, ¿no? Y mala paga económica. Entonces, pero te da mucha satisfacción, porque cuando tú trabajas con un paciente es como uno a uno, ¿no? Tú das un servicio a una persona, tú aportas tus conocimientos para una persona. Cuando te vuelves administrativo, tus conocimientos, tus decisiones, tus habilidades, tus destrezas impactan Ah. en más, ¿no? En más personas. Impactan en una ciudad, impactan en una colonia. Entonces, por eso decidí y bueno, he tenido una carrera administrativa muy bonita. Por Y cierto, sí, me queda claro, me queda claro. Y, por ejemplo, ¿cuáles son parte de tus funciones, que tienes ahorita en tu cargo? Digo, para que la gente más o menos sepa qué es parte de tu día a día. bueno, mis funciones actualmente, soy la asistente particular, la secretaria técnica del subsecretario de Salud de la Ciudad de México, un hombre muy brillante, incorruptible, con preceptos de izquierda así súper bien arraigados, ¿no? Él empezó en el PSUEM, hace muchos años que yo escuché de eso. Después, bueno, pues, militó ahí y de veras es un hombre que tiene muchos talentos. Y cada vez aprendo de él muchísimo, ¿no? Muchisísimo. ¿Y qué hago? Pues hago respuestas al Congreso. Yo lo que hago es, cuando nos llegan las peticiones del Congreso para modificaciones o adiciones a la Ley de Salud de la Ciudad de México, veo a quién le corresponde el área que tiene ese tema, yo lo mando o lo mando a diferentes lugares y me las devuelven, las analizamos, yo las arreglo, les doy como su toque final y las envío a revisión por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ya me las devuelven, me dicen: "No, esto sí, esto no, está perfecto, así ya mándenla". Entonces, esa es una de las funciones que hago. Otra de las funciones, pues, estoy pendiente de la programación de netas, de las unidades que nos tocan como Secretaría de Salud en su función de rectoría y gobernanza. Ujú, y eso es lo que hago. Soy el enlace de planeación de la subsecretaría con planeación, la Dirección General de Planeación. Vemos metas, vemos programas presupuestarios, pues, hacemos muchas cosas. Llena de Está actividades, padre, sí. está padre. Sí, no, pero no es para cualquiera, no es para cualquiera, creo, me imagino. Y No lo hago sola, hacemos mucho, ¿no? sí, claro. Siempre la parte administrativa, creo que en el área de la salud como que mucha gente le huye, pero, mis respetos por todo lo que haces. Y me gustaría saber, creo que hay mucho, digamos, ahorita hay muchos problemas de enfermedades crónicas, crónico-degenerativas. Eh, ¿Qué programas o qué iniciativas, crees que haya ahorita o que sean las más importantes para toda esa gente que está, tiene estos padecimientos? Ya creo que, este gobierno, y desde el anterior, gobierno, el sexenio pasado, mm, se han impulsado mucho políticas públicas para pacientes, para detectar a tiempo enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, ¿no? Sobre todo en diabetes e hipertensión. ¿Y cómo lo hacen o quién lo hace? Hay personas que van al casa por casa,
que mucha gente pensaría que es politiquería, pero de verdad que sí, sí ayuda. El que vayan a tu casa, te toquen la puerta y te pregunten, te exploren, te revisen, te hagan detecciones, desde diabetes, hipertensión, a veces llevan pruebas para a los hombres cáncer de próstata, ¿no? No es lo mismo para las mujeres, es totalmente diferente. Pero el que se acerquen los servicios a las comunidades, a las colonias, creo que eso es muy importante. Es es más barato para cualquier sistema de salud prevenir que curar. Claro. Prevenir que curar. Por eso Cuba, a pesar de los pesares, el sistema de salud público de Cuba es muy bueno, porque le apuestan a la prevención, no a la curación. Claro. Entonces, creo que este gobierno está trabajando mucho en eso, ¿eh? Muchísimo, en salir a la calle, en trabajo comunitario. Ahora, por ejemplo, yo me doy cuenta que esos de los domingos, ¿no? Que luego a los automovilistas puede incomodar que cierran el de Reforma, ¿no? Porque están los de la bici, porque hacen pilates, porque hacen yoga. ¿Sabes qué? Esos son servicios que a veces la gente, las personas en el día a día no pueden tener, no pueden adquirir, no pueden, no pueden acceder, ¿no? Esa es la palabra correcta, no pueden acceder, pero si se los da el gobierno en un espacio abierto, lindo, con el ángel de la independencia de fondo y gratis, de veras que es algo que la ciudadanía pudiera hacerlo, ¿no? Pudiera acudir. Es una cuestión Aprovechar, de salud, aprovecharlo, ¿no? claro. Algunos pagamos por ir a esas cosas, ¿no? Sí, Y otro de esas es gratis, y creo que este gobierno está apostándole mucho a actuar sobre las determinantes sociales en salud. ¿Qué son las determinantes sociales en salud? Es todo aquello que afecta al ser humano para que se enferme, desde el agua potable, ¿no? El saneamiento, la recolecta de basura. Creo que en estos periodos de gobierno le están dando mucho auge a la población en territorio. ¿Y cuál crees que ha sido tu mayor logro dentro de todo este rubro, el que tú dices: "Esto fue lo mejor que logré"? Híjole, es que son muchas cosas, o sea, no quiero ser presuntuosa, pero mira, creo que, em, uno, ser directora del Hospital Legaria, Pediátrico de Legaria. Fue mi primer hospital donde yo dejé de ser mantenida, porque ahí fue mi primer trabajo. Sí. Entonces, es fue espectacular para mí, ser directora del hospital que me contrató, donde obtuve mi primer trabajo, y que creo que no me hice tan mal, ¿no? Sí, siempre hay conflictos. Sí, 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 siempre, pero creo que logré tener una plantilla completa de neurocirujanos 24 horas, 365 días del año, para que ni un solo niño de la Ciudad de México o de los estados, vecinos, si requerían atención neuroquirúrgica, tuviera dónde acceder. Y la verdad eso fue gracias al apoyo también del nivel central. Ese es uno. Otro, fui, las pioneras de hospitales libres de mercurio. Todo hicimos como primero el inventario de todo lo que teníamos con mercurio y luego lo sustituimos. Tuve un premio a la perseverancia por un ambiente sano, por salud sin daño para América Latina. Me tocó ir a presentar el programa de cómo lo hicimos en Costa Rica y en Colombia. Otro, pues fui también pionera en, es un tema difícil porque a mucha gente no le puede gustar, pero hay que saber respetar decisiones. Fui pionera en la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, cuando se autorizó, la interrupción hasta la semana 12, ¿no? 12.6.
¿sí? 6 días. Entonces, porque si 7 ya serían 13, ya era, un delito. Sí. Entonces, nos tocó implementar todo el modelo en la Ciudad de México y fue un modelo muy exitoso, mucho, muy exitoso, pero no sabíamos ni cómo hacerlo al principio, ¿no? Porque además nos avisaron hoy y la Gaceta se publicaba, o sea, ya mañana, ¿no? Y todos así en shock y decían: "No, pero es que yo soy católica y yo creo en Dios y yo creo", y lo que yo creía no importaba, era lo que la ciudadanía necesitaba y las mujeres necesitaban, porque eso fue una política pública para disminuir la muerte materna por causas de abortos ilegales, insalubres, donde las mujeres morían. Claro. Una muerte materna es catastrófica. Creo que eso también para mí fue algo que fue contundente, ¿no? Ser, pues, llegar a escalar diferentes puestos en la estructura orgánica de la secretaría, hasta llegar a ser directora ejecutiva de todos los hospitales. Creo que también fue un logro, fue muy rudo. Viví el COVID, me partió, pero fue después. En ese momento creo que no, creo que, sí teníamos mucho miedo, sí, aunque no éramos un hospital COVID, sí llegaban pacientes, llegaban adultos, llegaban muertos, adultos, y los teníamos que bajar del coche, ¿no? Entonces, sí fue como muy impactante, pero fue una experiencia también dolorosa, pero que crecimos, aprendimos y creo que en general eso ha sido como la influenza también me tocó a mí. La influenza me tocó y como con el doctor Agüed y algunos otros diseñar la estrategia de la respuesta de la Ciudad de México. Elegir los hospitales a donde íbamos a mandar a los pacientes, ¿no? Pero aunque la influenza fue mortífera y sí tuvimos muchos pacientes, yo pasaba la estadística diario al secretario del licenciado Marcelo Ebrard. Los números que él daba, yo se los daba. Mm. Pero analizábamos toda la mortalidad de la influenza en mi oficina, y eso fue también son experiencias de vida, que si te equivocas o si se equivoca el grupo que toma decisiones, puede ser catastrófico, Ah. catastrófico. Y la influenza y el COVID me tocó como directora aquí en Legaria. Y déjame decirte que el personal, nadie se murió. Mm, todos les a todos los cuidé y todos nos cuidamos, ¿no? Se murió un doctor, pero no estaba en el hospital. Él se había ido de resguardo a su casa. Sí. Gran amigo, pero él estaba de resguardo en su domicilio, pero nadie en el hospital murió. Creo que nos enfermamos todos, sí, claro, pero nadie, todos nos cuidamos, lo aprendimos. No sé si en todos los hospitales pueda decir el director eso, ¿no? No, No. sorprendente, doctor, la verdad. Oye, y me gusta siempre cerrar con esta pregunta. Me gustaría tener mucho más tiempo y hay muchísimas cosas que creo yo no nos puedes contar, pero ¿qué consejo puedes darle a las nuevas generaciones, a los chicos que están por entrar a medicina o que están estudiando medicina, respecto a la carrera? Y bueno, si se quieren orientar a lo mejor a ser anestesistas o anestesiólogos o a la parte administrativa también, ¿cuál sería el consejo para ellos? Que sigan que sigan su pasión, que sigan a su corazón, ¿no? Y yo creo que es complicado como dar un consejo así como a todo el público en general, porque yo creo que si te gusta la medicina, poco a poco vas a ir descubriendo qué es lo que más te gusta, ¿no? O qué parte te gusta, qué parte es lo que te gusta, de la medicina. Algunos son aparte soy investigadora. Ah, Entonces, creo que sí es bien importante que en el camino vayas descubriendo tus pasiones. ¿Qué es tu pasión?
Y mi pasión es atender a los niños en un quirófano, ¿no? Esa es una de mis pasiones, pero también el área administrativa, sí, pero también mis hijos, Sí, ¿no? claro. Doctora, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Créeme que estoy muy, muy agradecido. Y digo, para que lo sepa el público, no lo quisimos decir al inicio, yo no lo quise decir, pero es mi tía también, la doctora. Te admiro, tía, lo sabes, eres mi top aquí. Quisiera ser como tú de grande. Entonces, Claro eres. sí, ¿verdad? De verdad que te agradezco mucho este tiempo y todos los temas tan importantes. Tienes tantas cosas que platicar. Ojalá pudieras venir de nuevo, que siga avanzando el canal y que me des la oportunidad de otra segunda entrevista que estoy seguro que mucha gente la va a querer. Y bueno, no me queda más que agradecerte en esa parte. De verdad, ya muchísimas gracias por haber venido. Para todas las personas, recuerden seguirnos en YouTube. Todos los jueves salen los episodios. Síganos también en TikTok, denos like. Hay que difundirlo para que podamos seguir trayendo personas tan interesantes como la doctora. Y bueno, no me queda más que agradecerles, doctora, de nuevo. Te agradezco, muchísimas gracias. Y bueno, quedamos aquí nada más. Yo más agradecida, y si no me callas, yo sigo. Muchas gracias. Gracias. Te agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego.